La corte lo obligó a encadenarla y azotarla, pero él rompió el látigo y se la llevó en una galaxia moribunda. La justicia se había convertido en salas de representación, arenas, juicios, espectáculos. El dolor era la moneda de cambio de la ley, y el miedo su lenguaje. La corte Mtari se cernía sobre la ciudad como una herida viva. Sus torres de piedra negra perforando el cielo ceniciento debajo de sus agujas. Los humanos y las especies menores se arrodillaron ante supervisores alienígenas. Sus destinos intercambiados como bienes baratos. Rowan lo había visto todo antes de haber participado. Una vez que había sobrevivido obedeciendo el látigo en sus manos, era mayor que él. Era negro como el aceite espeso, cuero envuelto alrededor de un mango agrietado, su borde manchado con la sangre seca de 1000 causas perdidas. Pesaba más que cualquier arma que hubiera llevado, porque esta exigía más que fuerza, exigía traición. Los nudillos de Rowan se blanquearon mientras lo agarraba más fuerte su bota, raspada contra el desgastado piso de piedra mientras era convocado hacia adelante. Su corazón era un martillo en su pecho golpeando contra la jaula de sus costillas. Su aliento superficial y amargo de culpa nublado en el aire frío. Nunca había desobedecido a esta corte hasta hoy. A través de la arena los guardias arrastraron al prisionero a la vista. Un murmullo onduló entre la multitud, un sonido depredador. El estómago de Rowan asintió. Ella apenas estaba de pie con las muñecas encadenadas ante ella. Sus pasos vacilantes pero desafiantes, piel verde esmeralda manchada por moretones frescos, cabello negro enredado alrededor de su rostro como una bandera de batalla todavía ondeando. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron, oro desafiante, brillante y frío ardiendo bajo la mugre y el dolor. Sila la había visto una vez hace meses en una redada en el mercado cuando los agentes de la resistencia se esparcieron como ceniza al viento. Sus ojos se habían encontrado, luego un momento fugaz a través de él. Humo y la ruina. Él no había olvidado que parecía que ella tampoco lo había hecho. Hoy lo obligaron a terminar lo que una vez se negó a comenzar. Una voz entrecortada en el aire, proceder frío y mecánico. Los capataces se sentaron muy arriba en sus tronos de obsidiana tallada, observando con viseras sin ojos, grabando cada contracción muscular en cada momento de vacilación. Rowan levantó el látigo, sus músculos gritaron contra el comando, tendones bloqueando el aliento, atrapando mitad de camino en su garganta. El látigo temblaba en sus manos, vivo con las expectativas de la corte. Sus dedos ardían donde el cuero mordió la piel ya marcada por otros días, otras pequeñas obediencias. La primera vez que se dio fue supervivencia, la segunda culpa, la tercera entumecimiento, pero el entumecimiento tenía un precio y hoy, de pie ante ella, era demasiado pesado para soportarlo. Sailor levantó la barbilla, aunque sus rodillas amenazaban con colapsar debajo de ella. Su mirada encontró la suya de nuevo. Perforación constante e ininterrumpida. No vio miedo allí. Vio un desafío, vio fe, no en el sistema, ni siquiera en él, tal vez, sino en el parpadeo de algo más grande, algo que ambos casi habían olvidado. Otra orden ladró al supervisor, más fuerte, más fuerte. Aún Rowan no se movió a su alrededor. La multitud agitó inquietas botas de metal raspadas contra las alas de los drones de piedra, zumbaban en advertencia por el rabillo del ojo. Rowan captó el destello de un rifle cargado. Su cañón siguió casualmente su postura. El precio de la desobediencia fue la muerte. Peor, aquellos capturados vivos por los Mtari no fueron asesinados. Se les rompió la cabeza, desollados y reconstruidos, ahuecados hasta que se convirtieron en herramientas silenciosas del Estado. Rowan apretó la mandíbula lo suficiente en un solo movimiento. Bajó el látigo no contra ella, sino a través de su propia rodilla. El chasquido del cuero rasgado resonó en la arena como un trueno. Cayó el silencio, incluso el zumbido del dron siempre presente vaciló. Rowan, confundido, dejó que el látigo triturado caer en sus pies, sus espirales rotas, rizándose como serpientes muertas sobre la piedra por un momento. El mundo contuvo el aliento. Luego estalló el caos. Los guardias avanzaron gritando órdenes. Los drones cambiaron los rayos cargando hacia un blanco abrasador por encima de él. Todos los supervisores ladraron órdenes fragmentadas. Su control perfecto se fracturó bajo el cerval imposible. No esperó. Cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas, soltó los restos de la cadena de su muñeca con un solo tirón de práctica y barrió a Sila en sus brazos. Ella jadeó, ya fuera por dolor o conmoción. Él no podía decirlo, pero sus brazos delgados y magullados instintivamente encontraron su cuello. Sintió su confianza en ese toque, golpeó más fuerte que cualquier golpe que pudiera. Rowan, atornillado detrás de ráfagas de energía, golpearon la piedra arrojando escombros al aire. Cada disparo que falló fue una promesa de que no lo necesitaban muerto. Lo necesitaban roto por delante. La enorme puerta comenzó a bajar, moliendo bajo su propio peso antiguo. Rowan vertió todo en un sprint final desesperado, botas resbalando sobre la sangre, piso resbaladizo, el peso de Sila presionado contra su pecho.
Real y Vital, alimentándolo más allá del agotamiento, atravesaron justo antes de que la puerta se cerrara con un rugido que sacudió la tierra fuera de la ciudad, desplegado como una pesadilla, calles estrechas y dentadas retorcidas entre torres rotas, letreros de neón parpadeando en lenguas alienígenas, drones de vigilancia zumbaban sobre lo alto arrojando rayos de luz azul dura. Sobre los restos desmoronados de lo que alguna vez fueron distritos humanos, los fugitivos capturados no fueron juzgados. Desaparecieron en campos de trabajo. Lo que es peor, sus mentes fueron borradas, reutilizadas como drones obedientes. Vacía de memoria ella misma, Rowan agarró a Sila con más fuerza, sintiendo el rápido latido aterrorizado de su corazón contra el suyo. No había tiempo para pensar, no había tiempo para planear, solo sobrevivir. Se desvió hacia un callejón lateral martillando, los pies contra los suyos. Pavimento agrietado, el hedor a ozono y refu llenó sus pulmones. En algún lugar muy por detrás de ellos, las alarmas se elevaron como una marea, tragándose el ruido de fondo de la ciudad por encima de ellos. Luces de búsqueda entrecruzadas por las calles, los drones chillaron sus advertencias electrónicas. La ciudad misma se volvió depredadora, cazando a su propio cerval agachado. Debajo de un balcón oxidado, mitad cargando, mitad arrastrando a Sila al refugio de las sombras, ella se hundió contra él, respirando con dificultad. Pero cuando miró hacia abajo, sus ojos dorados estaban muy abiertos, ardiendo vivo, todavía luchando. Él había roto las cadenas hoy, pero si querían libertad, si realmente tenían la intención de sobrevivirían, tendrían que romper todas las cadenas que los Makkari habían forjado a su alrededor. La batalla acababa de comenzar y Rowan, por primera vez en años, sintió la distante emoción eléctrica de la esperanza elevándose como fuego en su sangre. No irían en silencio. Ya no se arrodillarían. El callejón celó. Ese tragó enteros el caos de la ciudad, amortiguado por muros desmoronados y metal retorcido. Rowan presionó a Sila contra el ladrillo húmedo, protegiéndola, mientras otro dron pasaba por encima de su luz de búsqueda, cortando el aire ahogado por el humo. Su propia respiración era irregular, superficial. Cada respiración le quemaba la garganta por el costado. Palpitó desde donde una ráfaga de energía rebotada lo había rozado. Pero el dolor estaba distante, silenciado por la adrenalina. El peso de Sila se hundió contra su cuerpo, temblando con el esfuerzo de simplemente pararse. Su piel, fiebre cálida contra el frío aire nocturno, estaba resbaladizo por el sudor. Sangre oscura y casi negra bajo la neblina de neón manchó la tela de su ropa hecha jirones, donde las cadenas habían mordido demasiado. Profundo, Rowan apretó su agarra alrededor de su cintura. Sintiendo los huesos frágiles debajo de su piel, la obstinada fuerza que aún vibraba en sus músculos, ella no se había rendido, todavía no, y él no la dejaba comenzar ahora. «Sigan moviéndose», murmuró con voz áspera por el humo, y el esfuerzo marinero asintió una vez con un gesto agudo y decidido, y empujó la pared. Juntos tropezaron más profundamente en el laberinto de calles abandonadas, a cada paso una rebelión silenciosa contra el imperio que los cazaba por encima de ellos. Las alarmas aún gritaban, la corte no dejaría que esta humillación resistiera. Los fugitivos eran un insulto público. Había que dar un ejemplo. Rowan conocía el precio de la captura, no solo la destrucción de la muerte. Una mente depurada y reconstruida para servir hasta que el cuerpo rompió un destino peor que la tumba. Un escalofrío trazó su columna vertebral, más frío que el viento nocturno, que no podían permitirse errores. Un túnel de mantenimiento en ruinas bostezaba por delante, medio oculto por escombros derrumbados. Rowan los condujo adentro sin dudarlo, agachándose debajo de cables colgantes y vigas rotas. La oscuridad presionó cerca, olor espeso y húmedo a óxido y agua estancada. Colapsaron detrás de una columna de soporte retorcida, escondida de la calle. Rowan finalmente se permitió un momento para respirar, aunque cada inhalación no le raspó las costillas en carne viva. Sus manos se movieron instintivamente, revisando a Sila en busca de lesiones más allá de lo que podía ver. Su pulso revoloteó contra las yemas de sus dedos, rápido pero constante. Su respiración era superficial, pero ella permaneció consciente. Sus ojos dorados se clavaron en los suyos con una feroz claridad. «Estás herido», dijo en voz baja y áspera por el agotamiento. Rowan casi se ríe. El sonido salió roto como algo largo, oxidado y suelto dentro de él. «Tú también», respondió. Sus miradas se mantuvieron por un momento más de lo necesario, el tiempo suficiente para sentir la gravedad tirando entre ellos en carne viva e innegable. Dejó caer las manos, primero rasgando una tira de su propia manga para vendar lo peor desangrado a lo largo de sus muñecas. Sus movimientos fueron torpes, demasiado rápidos, pero se obligó a disminuir la velocidad cuando ella hizo una mueca. Ella lo vio trabajar en silencio, estudiándolo no con miedo, sino con algo más cercano a la comprensión. Él se preguntó si ella veía lo mismo en él. Las grietas atravesando su armadura, la silenciosa desesperación conduciendo sus manos. ¿Por qué?
Ella preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Rowan se congeló. ¿Por qué había roto el látigo? ¿Por qué había elegido el hoy de todos los días para dejar de sobrevivir y comenzar a pelear? Podría haber mentido, podría haber dicho ella era una estrategia, una rebelión calculada. Pero algo, la forma en que ella lo miraba paciente e inquebrantable, hacía imposible mentir. Se suponía que debía enseñarte obediencia. Dijo las palabras rascándose la garganta cada vez que me ponían el látigo en la mano. Me dije a mí mismo que no era yo, que no importaba, que la supervivencia fuera suficiente. Apretó el vendaje alrededor de su muñeca, sintiendo con cuidado. Pero luego te vi, dijo, y lo recordé. ¿Recordabas qué? Susurró que Rowan vio sus ojos la ciudad rota reflejada en el oro fundido de su mirada, que sobrevivir sin alma no es sobrevivir en absoluto. Por un largo momento ninguno de los dos habló. La ciudad sobre ellos pulsó y gruñó una bestia viva buscando a su presa. Las luces de los drones parpadearon a través de la entrada del túnel, demasiado cerca para su comodidad. Rowan la acercó más a las sombras, cada instinto gritando por silencio. Pisadas resonaron a través del concreto roto. Voces externas ladraron órdenes y cortaron dialectos alienígenas. El zumbido de un campo de exploración pasó por la boca del túnel, haciendo que el cabello del brazo de Rowan se pusiera de punta. No se atrevieron a moverse. Sintió el aliento de Sailor contra su cuello superficial y controló sus dedos aún temblando, acurrucada en la tela de su chaqueta, anclándose sin siquiera darse cuenta. Rowan apretó su brazo alrededor de sus hombros, protegiéndola lo mejor que pudo. Esperaron segundos estirados en interminables lapsos de tiempo. Cada latido atronador en los oídos de Rowan. Finalmente, el grupo de búsqueda siguió adelante, tragado por el laberinto de ruinas. Rowan dejó escapar un aliento lento y cuidadoso. No podemos quedarnos aquí, susurró. Volverán pronto. Sailor asintió con la cabeza. Se puso de pie, pero sus rodillas se doblaron. Rowan la atrapó fácilmente, levantándola para ponerse de pie. Su piel estaba demasiado caliente. Se estaba quemando. Necesitaban refugio real y suministros. Rowan escaneó la entrada del túnel, calculando que había memorizado los viejos esquemas de la ciudad durante su tiempo como mensajero forzado. Sabía que había focos de sectores abandonados, lugares a los que los sensores del dron luchaban por llegar. Necesitaban llegar antes de que su fuerza cediera, antes de que lo hiciera. Hay una zona segura, se dijo más a sí mismo que a ella. Si cortamos los sectores de servicios públicos, permanecemos bajo tierra, podríamos lograrlo. Sa sintió un poco con los dedos rozando su muñeca en un acuerdo silencioso. Rowan movió la cartera que había robado antes sobre su hombro, sintiendo la esquina afilada del botiquín robado. Presionó contra su espalda, no lo suficiente. Pero tendría que ser. Él envolvió un brazo firmemente alrededor de la cintura de Sailor, y se movieron, medio caminando, medio tambaleándose, más profundo en las ruinas detrás de ellos. El corazón de la ciudad seguía latiendo mecánico, sin piedad, vivo. Cada paso adelante era una lucha contra la gravedad, contra la desesperación, contra el inevitable cerval. No miró hacia atrás. Había quemado ese puente en el momento en que rompió el látigo delante de ellos. Más allá de la oscuridad y las calles manchadas de sangre, era lo único que importaba ahora: libertad o muerte, tratando de alcanzarlo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Rowan se dio cuenta de que estaba dispuesto a morir por algo más que él mismo, por ella, por los dos, por la oportunidad de romper las cadenas que habían atado no solo sus cuerpos, sino sus almas para siempre. Las ruinas se extendían ante ellos como las costillas de una bestia muerta desmoronando estructu. Ras que se alzaban contra el horizonte rojo, sangre. Cuanto más profundos empujaban Rowan y Sila a los sectores olvidados, más parecía pudrirse la ciudad a su alrededor, abandonada por el elenco gobernante para nuevas conquistas más limpias. Rowan abrió el camino, cada nervio vibrando de tensión, cada sentido se agudizó. Aún el filo de la navaja le dolía el costado a cada paso. Pero él lo ignoraba. El dolor era una moneda que había aprendido a gastar sin dudarlo. Marinero se movió a su lado en silencio. Pero luchando, su cuerpo debilitado por el cautiverio y la pérdida de sangre, flaqueaba más a menudo. Ahora se sorprendía cada vez con una terquedad que lo inspiraba y enfurecía. No podían darse el lujo de disminuir la velocidad, no cuando el aire mismo zumbaba con la caza en la distancia, débil y cada vez más fuerte. El bajo trueno de los drones de cumplimiento agitaba el pesado aire nocturno. Rowan miró hacia arriba, captando el parpadeo azul de las luces de búsqueda que recorrían el lugar. Horizonte fracturado. Cada pasada acercó más a las máquinas mortales. Estamos cerca, dijo Rowan con la voz baja, pero seguro de que los vio por una escalera estrecha que conducía bajo tierra a los huesos de lo que una vez fue un centro de transporte. Las paredes estaban agrietadas. El piso estaba lleno de escombros y refugios olvidados. Olía a moho y hierro oxidado. Encontró un refugio temporal, una alcoba de mantenimiento medio oculta por andamios derrumbados. No era mucho, pero los ocultaría de un escaneo casual por ahora.
Rowan condujo a Sailor adentro primero y luego se agachó en la entrada. Su cuerpo, un escudo viviente, escuchó por encima de ellos. Los drones pasaron una muerte silenciosa envuelta en tecnología fría. Rowan exhaló lentamente por la nariz forzándose a mantener la calma dentro de la cabeza. Se deslizó contra la pared inclinando la cabeza hacia atrás respirando poco profundo. Su piel estaba húmeda de fiebre incluso con poca luz. Rowan pudo ver lo pálida que se había puesto debajo de su tono. Esmeralda necesitaban suministros médicos. Agua para alimentos necesitaban. Tiempo. No tenían. Rowan escudriñó la mochila robada llegando con el botiquín maltratado. Sus dedos temblaban torpemente por el agotamiento, pero logró abrir una tira desinfectante y agacharse. A su lado esto le va a doler, advirtió a Sila. Asintió con la mandíbula apretada. No se inmutó mientras se le limpiaba la peor de sus heridas. Aunque un temblor recorrió sus músculos con cada toque, su fuerza era irreal. Rowan no desperdició palabras. Trabajó metódicamente envolviendo una gasa alrededor de sus muñecas, sellando las ronchas enojadas de las cadenas. Ella lo miró. Esos ojos dorados firmes sin parpadear. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Rowan respiró hondo. No del todo una risa. Sí, lo hago. No hubo discusión en su mirada. Solo aceptación y algo más. Algo que atrapó el pecho de Rowan como una mano agarrando el suyo. Corazón retrocedió inspeccionando el crudo trabajo que aguantaría por ahora. Un repentino sonido metálico resonó sobre ellos. Metal sobre metal. Rowan chasqueó la cabeza hacia el ruido. Botas pesadas golpeando el suelo. Varios. Juegos. No drones. Soldados de infantería. Los abuesos de Mtar habían llegado. Rowan maldijo en voz baja que estaban cortando las salidas lastimándolos. Tenían minutos. Tal vez menos. Se levantó rápidamente arrastrando la mochila sobre su hombro y extendiendo una mano a Sila. La agarró sin dudarlo. En el momento en que estaba erguida, se movían deslizándose a través de una brecha en la pared del fondo hacia otro pasillo en ruinas. Cada el paso fue agonía, cada respiro una apuesta. Las botas se hicieron más fuertes. Rowan arriesgó una mirada hacia atrás. Figuras con armadura negra inhumana, sin rostro, derramadas en el pasillo detrás de ellos. Sus armas crujieron con energía letal. Corre. Rowan dijo que su voz sonaba plana con comando marinero. No argumentó que corrieron por el pasillo retorcidos y abrochados a su alrededor un laberinto de piedra destrozada e infraestructura colapsada. Rowan los guió con instinto más que memoria tejiendo entre los escombros. Sonó un grito detrás de ellos. Luego el agudo silbido de los rifles de energía cargando. Rowan empujó a Sailor hacia adelante apenas esquivando la primera descarga. Los rayos de plasma chisporroteante explotaron contra las paredes bañándolos de polvo y fragmentos que no pudieron escapar para siempre. Rowan vio un pasaje estrecho que se bifurcaba del pasillo principal medio oculto por una viga de soporte caída. Allí ladró, se zambulleron en él justo cuando otra descarga abrazó el aire donde habían estado parados segundos antes de que el pasaje se estrechara obligándolos a meterse entre metal irregular y piedra rota a los soldados de infantería. Les compró preciosos segundos. Rowan arrastró a Sila a lo largo de la mitad cargándola. Cuando tropezó detrás de ellos, los soldados se reagruparon recalibrando por delante. El pasaje se abrió a lo que alguna vez debió haber sido un muelle de carga ancho, vacío, expuesto, demasiado expuesto. Rowan no dudó en correr por el espacio abierto arrastrando a Sila con sus pulmones. Se quemaron su visión borrosa en los bordes a mitad del camino. Los disparos comenzaron de nuevo. Rowan torció usando su propio cuerpo como escudo. Un perno abrasador rozó su hombro desgarrando la tela y la piel por igual se tambaleó, pero siguió moviendo los dientes apretado contra el dolor candente. Sailor gritó tratando de estabilizarlo, pero sacudió la cabeza ferozmente. No te detengas, raspó. Otra explosión pasó junto a ellos y luego, de repente, Rowan tropezó cayendo hasta una rodilla. La sangre se derramó libremente por su brazo. Sus dedos se negaron a agarrar, sus visiones nadaron. Los soldados se estaban acercando a ella. Dudó durante medio latido del corazón. Luego se movió sin previo aviso. Arrebató un trozo de vara de refuerzo retorcida del suelo. Giró y la arrojó con precisión aterradora. La vara de metal golpeó a uno de los soldados en la visera, enviándola a estrellarse hacia atrás. Con un satisfactorio traqueteo, los demás dudaron el tiempo suficiente para que Rowan volviera a encontrar sus pies, el tiempo suficiente para que ellos escaparan. Rowan agarró su mano apretándola una vez en agradecimiento silencioso, y juntos corrieron hacia la salida lejana, desapareciendo en las ruinas que se derrumbaban detrás de ellos. Los soldados maldijeron y se reagruparon, pero Rowan y Sailor no miraron atrás. No tuvieron tiempo para arrepentimientos, solo supervivencia. Solo la ardiente esperanza imprudente de que de alguna manera pudieran vivir el tiempo suficiente para ver el amanecer, sobre un mundo donde los látigos y las cadenas no eran más que reliquias rotas, y por primera vez desde el día en que Mkari le robó la libertad. Rowan se permitió creer que la esperanza no era debilidad. La esperanza era el arma más afilada que había dejado.
La ciudad se había convertido en un laberinto de metal roto y cenizas ascendentes. Rowan y Sailor se adentraron más en sus venas olvidadas a cada paso. Una oración silenciosa por la supervivencia. La sangre goteaba constantemente del brazo de Rowan, dejando un rastro de que estaba demasiado cansado para preocuparse. Detrás de ellos, los soldados Matari reagruparon a sus perros mecánicos, barriendo las ruinas con precisión despiadada. Rowan se agachó a través de los restos esqueléticos de un viejo mercado que llevaba a Sailor a medias debajo de un arco derrumbado. El aroma de la electrónica quemada y la piedra mojada llenó el aire lo suficientemente espeso como para ahogarse. Necesitaba moverse más rápido. Pero Rowan podía sentir su fuerza sangrando con cada respiración entrecortada. Se detuvieron a la sombra de un soporte oxidado de Montreal. Rowan se sentó marinero agachado cuidadosamente a su lado, escaneando las calles en busca de patrulla. Su pulso tronó contra su cráneo. «No puede seguir cargándome». Sailor susurró con voz grave, la miró absorbiendo él. Profundo rubor de fiebre manchando su piel verde, la opresión alrededor de sus ojos que estaba resbalando. «Y rápido puedo», dijo simplemente. Ella resopló a respire algo entre una risa y un sollozo. «Eres terco». Rowan ofreció una sonrisa apretada. «Riesgos laborales». Durante un largo momento se quedaron sentados respirando en el silencio que las ruinas presionaban a su alrededor. «No tienes que quedarte conmigo», dijo finalmente con voz suave. «Te dejarán vivir si me dejas». Rowan se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. «¿Crees que rompí ese látigo por la política?», preguntó en voz baja. «¿Crees que arriesgué todo porque tenía sentido táctico?» Sí, la parpadeó buscando en su rostro. «Lo hice porque una vez, hace mucho tiempo, olvidé lo que significaba defender algo». Rowan continuó. «Hice compromisos. Me dije a mí mismo que sobrevivir era suficiente, pero no fue». Apartó la mandíbula apretando. «Una vez fui soldado de la República antes de que cayera en manos de los Mkari, antes de que todos supiéramos cómo se sentía la verdadera derrota». Las palabras se quemaron al salir. Él no había hablado de eso en años. «Vi a mis hermanos y hermanas morir por un gobierno que firmó nuestras muertes como una deuda incobrable. Sobreviví y me odié a mí mismo por eso». Volvió a encontrarse con su mirada, voz firme. «Ahora he terminado de sobrevivir por cobardes. Si caigo, es estar al lado de alguien que lo merece». Ella lo miró fijamente, algo rompiéndose y reconstruyéndose detrás de sus ojos. «Estabas en Firex», dijo las palabras casi una revelación. Rowan asintió. «Una vez la última batalla», susurró. «Mi padre luchó allí, nunca regresó a casa». «Lo siento», dijo Rowan, y lo decía en serio. Sailor negó con la cabeza. Él eligió mejor morir libre. La grieta en su voz casi lo deshizo. Rowan se acercó bajando la voz. «¿Y tú de quién estás huyendo?». Sila apoyó la cabeza hacia atrás contra la pared, ojos dorados captando la luz moribunda. «Se suponía que yo era un enlace», ella dijo. «Mi gente, lo que queda de ellos. Estamos negociando con los Mkari tratando de sobrevivir. Teníamos reglas. No nos involucramos con humanos. No hay resistencia». Rowan se puso un poco rígido, pero no dijo nada. «Yo los rompí», admitió. «Pasé de contrabando suministros a las células de la resistencia. Pasé mensajes, escondí fugitivos». Sus labios se retorcieron en una sonrisa amarga. «Pensé que tenía cuidado de no serlo». Ella lo miró y luego realmente pareció medir si podía confiar en él con el resto. «Me atraparon. Hicieron un ejemplo de mí. Me llevaron a esa corte para poder mostrarles a todos lo bien que se castiga la traición». Rowan sintió que sus manos se apretaban en puños. «Sin querer fuiste valiente», dijo en voz baja. «Yo era estúpido». Corrigió y negó con la cabeza. «Una vez primos valientes y estúpidos la misma». Sangró una leve sonrisa fantasma en su rostro. Enfrentarlo se desvaneció rápidamente, reemplazado por una determinación sombría. «No voy a volver». Ella dijo. «Yo tampoco». Por encima de ellos, otro dron gritó barriendo sus luces de búsqueda por las calles abandonadas, que Rowan maldijo en voz baja tirando de ella para ponerse de pie. «Nos movemos ahora que se están acercando». Sailor asintió sombríamente. Su cuerpo se balanceaba ligeramente de agotamiento, pero su espíritu intacto. Se tambalearon a través de las ruinas, tejiendo entre pilares derrumbados y vehículos quemados. Cada paso era una batalla contra el dolor y la gravedad por delante. Las ruinas se abrían a una plaza destrozada sin cobertura. Sin piedad, Rowan dudó al borde, escaneando el horizonte. Un destello de movimiento hacia la derecha, soldados desplegándose, cortando los callejones que calculó rápidamente. Dejaron a través de los escombros, túneles de mantenimiento obstruidos, un camino más difícil, pero una oportunidad de escapar directamente a la plaza donde la muerte esperaba en formación limpia. «Realmente no quedaba otra opción», dijo, moviendo la barbilla hacia los escombros. Marinero no argumentó que se sumergieron en los escombros, revolviendo sobre concreto roto y acero retorcido.
El brazo herido de Rowan gritaba con cada movimiento, pero apretó los dientes y empujó con más fuerza detrás de ellos. Los soldados gritaron acercándose. Se arrastraron a través de una estrecha brecha deslizándose hacia los túneles de mantenimiento que corrían debajo de la ciudad como venas olvidadas. Estaba completamente negro dentro de Rowan, sacó una luz química agrietada de la mochila y le dio vida. Un tenue resplandor verde llenó el túnel proyectando sombras espeluznantes. A través de las paredes se movieron lo más rápido que pudieron deslizándose más profundamente en las entrañas de la ciudad en una curva del túnel. Rowan se detuvo presionando a Sailor contra la pared. Los pasos resonaron por delante de una patrulla. Rowan deslizó el cuchillo improvisado de su cinturón, la única arma real que les quedaba. Conoció a Seiya. Ojos ella sintió una vez estable y sin miedo cuando la patrulla dobló la esquina. Rowan se movió rápido y eficiente, derribó al soldado líder con un brutal corte en la garganta atrapando el cuerpo antes de que golpeara el suelo Seiya. A pesar de sus heridas, agarró un rifle caído y lo giró expertamente sobre el segundo soldado, un destello de entrenamiento antiguo emergiendo en sus movimientos. El segundo cuerpo, caído en silencio, cayó roto, solo por el goteo de agua de las tuberías agrietadas sobre. Rowan, agachado sobre los cuerpos despojando armas y equipo con manos practicadas, le arrojó una pistola a Sailor. Ella la atrapó con una mano revisando la carga sin necesidad de instrucciones. «¿Has hecho esto antes?», dijo en voz baja, la boca de Sailor curvada en algo oscuro y familiar. «No siempre fui hija de un diplomático». Rowan sonrió sombríamente. Le gustaba más cada minuto. Juntos cargaron las armas robadas y se adentraron más en la oscuridad sobre ellos. La ciudad de Mkari hirvió y se enfureció sin darse cuenta. Que dos fugitivos se deslizaban por su corazón roto por ahora, pero Rowan sabía que esto era solo el comienzo. Habían desafiado a la corte, rompieron sus cadenas, declararon la guerra con nada más que sangre y voluntad, y terminarían lo que habían comenzado, incluso si les costaba todo. Los túneles se desangraron en la oscuridad, volviéndose más fríos y constreñidos con cada vuelta. Rowan abrió el camino con su rifle. He robado colgado sobre un hombro, la luz de su químico agrietado apenas atravesando la penumbra. Se movió detrás de él en silencio, estable, aunque podía sentir el temblor en sus pasos. Necesitaban un lugar para reagruparse, no solo un escondite refugio. Un lugar donde Marinero podía descansar sin temor a ser arrastrado de regreso a las cadenas de Mkari. Rowan lo encontró en las ruinas de una vieja estación de carga abandonada durante mucho tiempo, sus sistemas de seguridad carcomidos. Por el óxido y el tiempo, una pared derrumbada había sellado una entrada, dejando solo un pasaje estrecho apenas lo suficientemente ancho como para que un humano se deslizara perfecto. Hizo un gesto hacia adentro primero y luego la atravesó detrás de ella, haciendo una mueca de dolor mientras su brazo herido protestaba dentro. El espacio estaba mohoso, pero los escombros secos amontonaban contra las paredes y los restos de antiguas cajas de carga se inclinaban borrachos en las esquinas. No era mucho, pero era defendible. Tendría que hacerlo. Rowan apoyó una caja contra la entrada para cubrirse más. Luego se volvió hacia Sila. Ella ya se estaba hundiendo en el suelo, su cuerpo cediendo ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. Sin decir una palabra, Rowan se encogió de hombros de la mochila y se arrodilló a su lado, cavando a través de ella en busca de los suministros rescatados. Produjo una cantimplora abollada y la presionó en sus manos. «Bebe», dijo, que obedeció sin discusión. Tomando sorbos lentos y cuidadosos, Rowan miró las sombras proyectando extraños patrones en su rostro, resaltando el hueco debajo de ella. Pómulos, la obstinada inclinación de su mandíbula. Cuando terminó, bajó la cantimplora y se limpió la boca con el dorso de la mano. Sus dedos temblaron. «Deberías descansar», dijo Rowan con voz más suave ahora. Sila negó con la cabeza, pero aún no estaba segura. Rowan sonrió sombríamente. «Nunca es seguro, pero no eres bueno para mi medio muerta». Ella levantó una ceja hacia ti. Él se encogió de hombros, figura retórica. Una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca. No duró, pero fue suficiente para hacer que algo se apretara en el pecho de Rowan. Se ocupó de establecer un perímetro colocando fragmentos de vidrios rotos y metal en la entrada para que escucharan si alguien trató de romperlo. Cuando terminó, se hundió frente a su rifle, descansando en su regazo durante un rato. Se sentaron en silencio, escuchando la ciudad respirar sobre ellos. Finalmente Sailor habló. «No preguntaste por mi gente», dijo Rowan. Miró a su alrededor. «Me dirías si quisieras». Ella lo estudió durante un largo momento y luego asintió levemente como si aprobara alguna decisión tácita. «Mi padre era parte de la vieja alianza», dijo en voz baja antes de que llegara Mkari. «Él creía en la unidad, los humanos, Irians, los demás, todos juntos». Rowan escuchó sin interrumpir. «Pero después de la caída de la República, todo cambió. Mi mundo cerró sus fronteras, fingió que la neutralidad era supervivencia, prohibieron el contacto con humanos. Lo llamaron traición,
Trazó un patrón en el piso polvoriento con un dedo. Su expresión a lo lejos los vi intercambiar principios por comodidad, los vi alejarse de los aliados. No pude soportarlo, así que no lo hice. Su mano se calmó. Violé las leyes. Contrabandeé alimentos, información médica, escondí refugiados humanos y el patrimonio de mi familia. Sonrió amargamente. Me llamaron traidor. Me despojaron de mi nombre, mis derechos, mi futuro. Los Mktari ni siquiera tuvieron que atraparme. Mi propia gente me entregó. Ellos atados con un lazo, Rowan sintió una lenta ira fría moverse dentro de "estás mejor sin ellos". Dijo que los labios de Sailor se retorcieron, pero no había humor en ello. Tal vez ella dijo, pero aún duele perder un hogar que pensaba se lucharía por ti. Rowan asintió entendiendo más de lo que le importaba admitir en casa. Dijo que su voz era una escofina baja. El hogar es un campo de batalla ahora, y no perdona. Que los ojos de Sailor se suavizaran un poco, y ella le preguntó. Rowan apoyóla. Cabeza hacia atrás contra la pared mirando el techo agrietado. Yo era un soldado nacido y criado para ello. La República entrenó yo para luchar, para seguir órdenes de proteger su boca torcida. Pero cuando llegó Mktari, el Senado se rindió antes de que se perdiera la primera batalla. Firmaron nuestra rendición al mismo tiempo que nos condenaron. Se pasó la mano por el pelo, agotamiento, esperando cada movimiento. Luché de todos modos, dirigí incursiones civiles, rescatados, volaron puentes, sabotearon convoys. Cada vez que ganamos una escaramuza, aplastaron a una docena de personas en represalia. Cerró los ojos brevemente al final. No fue solo el enemigo con el que perdimos. Fueron nuestros propios líderes. Nuestro propio miedo. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no vacío. Finalmente Sailor susurró. No perdiste. Rowan la miró. Sigues peleando. Por un momento, el peso sobre sus hombros aligeró solo una fracción. Se permitió creerlo. Descansa. Dijo cambiando de posición para sentarse más cerca de la entrada. Vigilaré. Ella dudó y luego asintió acurrucada contra la pared con una mano todavía apoyada en la pistola que él había dado en cuestión de minutos. Su respiración niveló su cuerpo hundiéndose en un sueño agotado. Rowan observó el rifle oscuro sobre sus rodillas, las orejas esforzándose por escuchar cualquier ruido de persecución. La ciudad gimió y se movió sobre ellas. Un gigante herido que nunca murió del todo. Eran fugitivos en un mundo moribundo. Fuera de la ley contra un imperio que poseía las estrellas. Pero por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar, Rowan no se sintió solo por primera vez. Open no se sintió como una traición. Apretó el rifle. Dejó que vinieran los Mktari. Se encontraría con ellos aquí en la oscuridad y aprenderían que las cadenas rotas podrían convertirse en las armas más mortíferas de todas. Rowan se sentó en el rifle oscuro, sobre sus rodillas, escuchando la respiración rota de una ciudad que hacía tiempo que había olvidado cómo soñar sobre ellos. Algo cambió. Fue sutil al principio. Un rasguño contra el concreto viejo, el leve zumbido de los motores distantes. Estrangulando, Rowan endureció todos los músculos, preparándose para estar listo. Se inclinó hacia adelante, esforzándose por escuchar más allá del latido constante de su propio pulso. Otro sonido, un suave ruido metálico contra los escombros en la entrada del túnel. Se levantó en silencio, cruzando el refugio en 3 largos pasos. Sailor se agitó, pero no despertó del todo. Su cuerpo salió demasiado peldaño para reaccionar. Rowan se colocó entre ella y el ruido, nivelando su rifle en la entrada. El perímetro que había colocado los fragmentos de vidrios rotos permaneció intacto, sin paso descuidado. Quienquiera que viniera, sabían cómo moverse. Eso fue peor. A través de concreto fracturado captó destellos de armadura negra y el destello de los cañones de los rifles. Soldados, al menos 4, tal vez más. Rowan apretó los dientes, cambiando su peso a una postura de disparo. Su brazo herido protestó bruscamente, pero lo ignoró. El dolor era familiar. El dolo era honesto. No podían quedarse inmovilizados. No aquí. Tenían que moverse ahora. Se volvió cruzado hacia Sila y se agachó a su lado. Su mano tocó su hombro suave pero firme. «Despierta». Él le susurró que ella parpadeó aturdida, pero que años de supervivencia le habían grabado instintos profundamente en los huesos. Ella estaba completamente alerta. En cuestión de segundos, sentada con la pistola ya en la mano, nos encontraron. Rowan dijo que no preguntó qué tan malo era, que no desperdició el aliento maldiciendo a los dioses o al destino. Simplemente asintió y se quedó balanceándose solo un poco. Rowan sintió una breve y feroz oleada de admiración por ella. Le colgó la mochila en la espalda, revisó la carga del rifle y se movió a la entrada lateral. No habían sellado el orificio del perno de emergencia que había encontrado antes en caso de que las cosas salieran mal. Estaban a punto de los primeros disparos. Atravesaron la pared principal abrazando senderos de concreto fundido y escombros hacia la habitación. Rowan agarró la mano de Sailor y tiró de ella.
Después de que se sumergiera en el estrecho pasaje, el mundo explotó detrás de ellos. El polvo y la metralla golpearon sus espaldas mientras huían por el desmoronado corredor de servicio. Rowan los guió instinto ciego y desesperación guiando sus pasos. Los disparos pasaron por sus oídos, un grito resonó a través del túnel, las órdenes ladraron en el duro dialecto Mtari. Rowan giró cayendo sobre una rodilla y disparó una ráfaga por el pasaje. Uno de los soldados blindados negros arrugado cayendo. Con fuerza otra descarga de explosión de energía lanzó las paredes a su alrededor, quemando el aire. Rowan sintió una línea de fuego quemando su muslo izquierdo, tropezó, pero se obligó a mantenerse erguido. Yendo el ladrón empujando a Marinero delante de él. Ella no dudó. Corrió otra vuelta, otra escalera colapsada. Irrumpieron en un atrio de mantenimiento abierto, un espacio cavernoso donde la maquinaria rota colgaba como los huesos de titanes muertos. Cubrir finalmente, Rowan tiró de la vela o detrás de una viga caída justo cuando los soldados inundaban la habitación. A él le quedaban 6 rondas, tal vez menos. Miró hacia ella, se agachó a su lado, pistola fija en sus manos, ojos dorados ardiendo con feroz determinación. «No tenemos suficiente potencia de fuego», dijo con voz baja. Rowan sonrió sombríamente. «Nunca me había detenido antes». Se inclinó alrededor de la viga avistada y disparó a otro soldado. Dejó caer armadura chispeando. Pero había más demasiados. Fuego de respuesta martilló su cubierta enviando fragmentos de metal oxidado, gritando al aire que necesitaban una salida rápido. La mente de Rowan corrió por encima de ellos, pasarelas oxidadas entrecruzadas, la mitad del techo se derrumbó. Pero aún colgando de los gruesos cables de soporte, miró a Sila. Ella siguió su mirada e inmediatamente entendió que lo soltara, dijo. Rowan asintió. Se pasó el rifle por la espalda y sacó la granada de plasma de rescate de su cinturón. Tuvo un disparo. Cebó la granada, ajustó el temporizador durante 3 segundos y la arrojó hacia arriba. La granada con el arco alto golpeó los cables enredados y detonó la explosión. Rompió el silencio como un martillo a través del vidrio. Las pasarelas gimieron retorcidas y se derrumbaron en una vorágine de metal y polvo. Los soldados de abajo se dispersaron demasiado tarde. Los gritos resonaron a través del atrio, cortados bruscamente cuando los restos los enterraron. Rowan agarró la mano de Sailor nuevamente y corrió tejiendo a través del caos, agachándose debajo de los escombros que caían. Una abertura bostezó por delante, un pozo de mantenimiento que conducía más profundo bajo tierra. No dudó en zambullirse adentro, deslizándose por la escalera de servicio rota, mientras el mundo sobre ellos se desmoronaba. Golpearon el fondo con fuerza, rodando hacia los sucios túneles de escorrentía debajo de la ciudad. El olor los golpeó instantáneamente. Agua estancada, óxido y podredumbre. Pero Rowan apenas se dio cuenta de que se tambaleaba, arrastrando a Sailor en posición vertical. «Vamos», raspó, «no mucho más lejos». Ella asintió pálida pero ininterrumpida. Ellos tropezaron hacia adelante a través de la oscuridad, magullados y sangrando, pero vivos por ahora por encima de ellos. Las fuerzas Mtari ya se estarían reagrupando, rastreándolos. Pero a Rowan no le importaba que hubieran sobrevivido juntos. Eso era suficiente por ahora. Eso era todo lo que encontrarían los demás, los susurros de células resistentes que aún se escondían en las ruinas que reconstruirían. Rowan apretó su agarre en la mano de Sila, sintiendo el temblor de su agotamiento, la vida obstinada que aún ardía en ella, sin cadenas, sin jaulas. Solo sangre y desafío, y una promesa que había grabado en su alma. En el momento rompió el látigo. Serían libres o morirían, asegurándose de que nadie olvidara. Nunca lucharon los túneles, dieron paso a una tierra áspera y rota donde los huesos de la ciudad se desvanecieron en los páramos salvajes más allá de Rowan, y ese emergieron bajo un cielo magullado, el horizonte, ardiendo con el falso amanecer de un mundo marcado para siempre por la guerra. El aire aquí olía diferente, ya no ahogado con el amargo metal de la civilización, sino más áspero y limpio como piedra raspada por el viento. Se movieron cuidadosamente, arrastrándose y tropezando por la ladera árida hasta que las ruinas de la ciudad eran poco más que siluetas irregulares contra la luz roja. Sangre. El cuerpo de Rowan gritaba pidiendo descanso. Su pierna herida se arrastraba a cada paso. La mochila robada se sentía como un ancla tirando de sus hombros. Pero Sailor avanzaba a su lado. Su mano agarraba su brazo cada vez que vacilaba su presencia, una correa constante que lo mantenía erguido. Nunca le había debido la vida a nadie antes. No estaba seguro de si era gratitud lo que sentía o algo más profundo, algo más peligroso por delante. Un grupo de formaciones rocosas ennegrecidas que se retorcían del suelo como una fortaleza construida por la tierra misma. Rowan los guió hacia ella, corazón martillando en algún lugar adentro. Si los susurros eran ciertos, la resistencia aún sobrevivía, rota, dispersa. Pero respirar era todo lo que necesitaban. Rowan disminuyó la velocidad al llegar al afloramiento. Su mano le indicó a Sailor que se mantuviera baja.
Su pistola ya desenfundada y lista escanó las sombras en busca de la señal que le habían enseñado hace años. Antes de que todo se desmoronara, un pequeño parpadeo, 2 destellos cortos de luz verde. Rowan exhaló tensión sangrando por sus hombros, devolvió la señal con un destello propio. Momentos después, una figura desprendida de las rocas, rifle enmascarado delgado apuntando pero no levantado a fuego. Otro siguió. Luego un tercero. Rowan dio un paso adelante con las manos abiertas. El nombre abierto. La primera voz demandada amortiguada detrás de una máscara de respiración. Rowan Hart dijo que la antigua infantería de la 5ª División de Asalto de la República. El soldado dudó y luego asintió. Bruscamente, Rowan se retiró la manga revelando el tatuaje de la vieja república desvanecido y con cicatrices, pero inconfundible otro. Asintió. Tráigalos al soldado, ladró aliviado. Amenazó con doblarle las rodillas a Rowan, pero se obligó a mantenerse firme. Se volvió y ayudó a Sila a ponerse de pie. Su piel estaba pálida bajo el polvo y los moretones, pero sus ojos dorados estaban afilados con conciencia juntos. Siguieron a los soldados hacia las rocas dentro de la tierra, se abrieron a una caverna hueca iluminada con luces rescatadas y rodeada de defensas improvisadas. La gente entraba y salía de las sombras con cicatrices de ojos huecos, pero vivos, los últimos fragmentos de la humanidad que aún luchaban al entrar. Rowan sintió docenas de ojos caer. Sobre ellos desconfianza, esperanza, miedo, todo hirviendo a fuego lento. El capitán soldado principal, por las marcas en su chaqueta rasgada, se volvió hacia ellos. «Tienes suerte de que no te dispararan a la vista», dijo. «Patrullas de Mktari en esta área todos los días». Rowan inclinó la cabeza. «No suerte», él dijo. «Elección». El capitán gruñó algo así como aprobación en el sonido. Asintió hacia una estación médica improvisada con tecnología recuperada. «Háganse parches». Después de ese comando querrán hablar. Rowan asintió una vez, agradecido por el indulto. Él y Sailor se dirigieron a los médicos cansados pero ininterrumpidos. Las peores heridas fueron tratadas rápidamente. La pierna de Rowan, las muñecas infectadas de Sailor. Se les dio agua limpia, sopa fina y un lugar para sentarse donde el piso de concreto agrietado no se clavó en las heridas abiertas por primera vez en lo que se sintieron como días. Rowan se dejó respirar. Se sentó a su lado con el cabello cayendo por todas partes. Su cara en salvaje olas enredadas. Ella lo atrapó mirando y le ofreció una leve sonrisa cansada. «Estás mirando fijamente», dijo, asegurándote de que todavía estás respirando. Rowan respondió con las comisuras de la boca tirando hacia arriba. Sailor se rió suavemente con un sonido que atravesó el agotamiento y el miedo como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. «Eres terrible en la sutileza», dijo Rowan encogiéndose de hombros. La sutileza nunca mantuvo a nadie vivo. Se quedaron sentados en silencio por un rato, el áspero murmullo del campamento a su alrededor tejiendo un fino capullo de frágil paz. Finalmente Rowan se acercó. «Lo logramos», dijo en voz baja. Sila miró a los ojos y por un momento, todo lo demás, los Mktari, el mundo roto, la guerra interminable, se desvaneció. Solo estaban ella y él y el latido obstinado y crudo de la supervivencia que los había llevado hasta aquí. «Sin cadenas», dijo en voz baja, como si estuviera probando las palabras en su lengua. Rowan extendió la mano cepillándose un mechón de cabello suelto de su rostro. Su mano tembló no por miedo, sino por la aterradora ternura que se enroscaba dentro de su pecho. «Sin cadenas», resonó, ya no entre ellos. Dejó caer su mano, pero Sailor la agarró con los dedos curvándose alrededor de la suya en un agarre que era suave, seguro e inquebrantable para los Avetosves en una larga y amarga vida. Rowan se permitió esperar algo más que la supervivencia. Se permitió creer en algo más fuerte que la ira o el dolor, la libertad, la confianza en un futuro. La guerra se desataría sobre los Mktari y los cazaría hasta su último aliento, pero Rowan sabía que lo que viniera después lo enfrentarían juntos, sin cadenas, sin amos, solo el vínculo feroz e inquebrantable que habían forjado en los fuegos de la traición, la sangre y el desafío juntos. Eran imparables juntos, pasaban los días libres, luego más. El ritmo de vida en el campo de la resistencia cambió de una supervivencia desesperada a algo parecido a la esperanza. Pequeñas victorias cosidas juntas, las heridas abiertas dejadas por años de opresión, los centros de comunicaciones, una vez cortados, volvieron a la vida, las líneas de suministro se volvieron más gruesas, llegaron nuevas caras rezagadas, sobrevivientes, luchadores que no llevaban nada más que la voluntad de resistir y resistir. Estaba lejos de terminar. Todos los días, los exploradores informaron que los movimientos de Mktari presionaban contra las fronteras. Todas las noches se celebraban funerales silenciosos bajo las estrellas para aquellos que no regresaron.
Pero por primera vez en una generación, la humanidad no solo estaba sobreviviendo, estaban contraatacando y estaban ganando. Rowan se puso de pie al borde del campamento. Sus brazos cruzados holgadamente sobre su pecho observaban a un grupo de jóvenes reclutas construir nuevas barricadas. Sus risas flotaban en la brisa, una esperanza torpe y brillante, obstinada como las malas hierbas se habían arraigado en los escombros. La resistencia humana había sobrevivido. No solo sobrevivió. Creció desde que Rowan y Sila tropezaron en el hueco de las rocas. Otros habían seguido sobrevivientes, combatientes, familias, científicos y soldados. Y una vez que la gente común que se negaba a inclinarse todos los días trajo más, aún no eran un ejército. Pero eran algo más fuerte que un ejército, una promesa que Rowan sintió al principio. La presencia de Sailor antes de que él escuchara sus pasos. Ella se movía como la luz del sol, ahora tranquila, inevitable, llevando calor a donde quiera que fuera. Él se volvió justo cuando ella lo alcanzó. Su piel verde atrapó la luz y los suaves tonos luminosos. Su cabello negro estaba suelto alrededor de sus hombros, domesticado solo por el simple cordón de cuero que había atado en la nuca. Todavía había moretones que se desvanecían en sus muñecas. Todavía había heridas ocultas más profundas, pero ella se mantuvo erguida, sin agacharse. Rowan sonrió mientras se le tenía a su lado lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo contra su costado. Ella siguió su mirada mirando a los demás. Trabajo. Los nuevos muros se levantan. Las nuevas vidas comienzan. Son tercos, dijo en voz baja. Rowan se rió entre dientes. Son humanos, se sonrió las comisuras de la boca levantando de esa manera pequeña y silenciosa que siempre hacía que su pecho se apretara. Andian, agregó empujándolo deliberadamente ligeramente con el codo y Delian. Rowan estuvo de acuerdo en que cayeron en un silencio fácil del tipo que hablaba más de lo que las palabras podrían. Después de un rato, Sailor se volvió hacia él, su rostro abierto, sin protección. Sus ojos dorados buscaron en él no respuestas, sino la verdad ya escrita allí. Rowan dijo en voz baja, pero segura de que él la conoció. Mirar sin inmutarse y te amo, dijo ella. Las palabras no fueron apresuradas, no estaban bonitas envueltas en cinta y ceremonia, estaban crudas y reales moldeadas por el fuego por el que habían caminado juntas. Rowan sintió que el aliento salía de sus pulmones, no con miedo, sino en algo feroz y abrumador y completamente nuevo. Se acercó levantando una mano para ahuecarle la cara, su pulgar trazando la curva de su mandíbula. Su piel estaba tibia debajo de su toque, viva con todo lo que habían luchado por mantener. Yo también te amo, dijo con voz áspera, con todo lo que no podía expresar con palabras. Se inclinó hacia su mano. Sus ojos se cerraron por un latido y cuando abrieron de nuevo, no hubo dudas entre ellos. Él la besó. Luego no fue desesperado ni frenético como las batallas a las que habían sobrevivido. Fue lento, seguro de que reclamara algo que ya había sido suyo mucho antes de que cualquiera de los dos se hubiera atrevido a decirlo en voz alta cuando se separaron. El mundo se sintió más tranquilo, el aire más pesado con significado. Rowan apoyó su frente contra la de ella, respirando. Construiremos algo aquí. Susurró algo que no se puede romper. Sila asintió con la cabeza hacia él y sus manos se enrollaron juntas en la tela de su chaqueta. Dijo que detrás de ellas el campamento estaba lleno de vida, niños riendo, viejos soldados discutiendo sobre estrategia, ingenieros improvisando, tecnología antigua en algo medio viable. No era perfecto, los Machari todavía gobernaban los cielos, la ciudad todavía ardía bajo su mano de hierro, pero aquí, en este lugar roto, la libertad había encontrado un punto de apoyo. Rowan y Sailor estaban en su corazón, sin cadenas, sin amos, solo el uno al otro y el largo y hermoso camino por delante juntos.